Dios le bendiga, mister. En nuestro grupo estaremos hablando de la economía clásica inglesa y nuestros participantes son Claudia Carrasco, Luz Urbina, Melanie Mancía, Christopher Amador y su servidor Víctor Romero. Primero podemos empezar hablando qué es la economía clásica inglesa. La economía clásica inglesa se refiere a la escuela del pensamiento cuyos principales exponentes son Adam Smith, también podemos hablar de Jean-Baptiste Clay y David Ricardo. Es considerada como muchos la primera escuela económica moderna. Incluye también algunos diferentes autores como el mismo Karl Marx, Thomas Malthus, William Petty y Friedrich Bastiat. Algunos incluyen muchas veces a Johann Heinrich von Thun. Habitualmente se considera como el último clásico a John Stuart Mill, y con esta escuela podemos empezar a afirmar que se crea el marco general de un modelo capitalista a finales del siglo XVIII y a inicios del siglo XIX y que abarca todo ese siglo. Podemos decir que el término economía clásica fue acuñado por el mismo Karl Marx para referirse a una economía ricardiana. La economía, como habíamos mencionado anteriormente, de David Ricardo y de James Mill, sus antecesores. Pero su uso se empezó a generalizar y también empezó a describir tanto a los seguidores de Ricardo ya como Mill, y entonces fueron influidos por las diferentes percepciones generales por los autores y incluido el mismo movimiento marxista. También la economía clásica se reorientó al pensamiento económico, alejándose de todo aquel enfoque que se basaba en diferentes preferencias como los gobernantes, clases sociales o cada una de las diferentes estratos sociales en aquel momento. Los clásicos enfatizaron los beneficios del libre comercio y dieron un buen análisis acerca de las organizaciones de valores y algunos servicios en el reflejo de costo y producción. Y muchos economistas clásicos se empezaron a oponer de la intervención del gobierno, ya que en este mercado, a través de controles de precios y regulaciones y cualquier otro mecanismo, alteraba completamente su funcionamiento. Si el gobierno empezaba a interactuar con este tipo de economía, podía empezar a trabar, por así decirlo, todo el procedimiento. Entonces el inicio de este pensamiento se suele fijar en el año de 1776, cuando Adam Smith publicó una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Y su desarrollo posterior se vio marcado en la época donde el capitalismo y el sistema económico fueron completamente dominantes. La revolución industrial generaba importantes cambios socioeconómicos. Entonces los economistas que podemos empezar hablando que se asocian, por así decirlo, a este tipo de economía son Adam Smith, Jean-Baptiste Say, David Ricardo, Francois Quincey, Thomas Malthus, Friedrich Bastiat y John Stuart Mill. Les hablaré sobre la escuela clásica inglesa. ¿Cuál es su desarrollo? Se basa en 4 factores. Número 1, la época revolucionaria. ¿Qué es la época revolucionaria? Es la crisis del sistema aristocrático y feudal. Es la crisis del colonialismo geográfico, de ascenso de la burguesía, apoyada en una industrialización de mercados, ya sea de interiores o de exteriores. En segundo lugar tenemos el capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Desarrolla la ruptura de barreras feudales y de barreras aduaneras. Requiere el funcionamiento de un Estado liberal y es propulsado por la burguesía. En tercer lugar tenemos la Revolución Industrial Inglesa.
que esta es la esfera puramente de la economía. ¿A qué se refiere? Su enfoque, su desarrollo, su investigación estaba basada solamente en la economía. Y por último tenemos la Revolución Francesa. La Revolución Francesa era la esfera de la economía, de su poder político. ¿A qué se refiere? Que se basaba en cómo era su desarrollo, su evolución en la política. Entonces este era su mayor enfoque. La Escuela de Economía Clásica Inglesa agrupa a numerosos economistas y filósofos, entre ellos a David Hume, Adam Smith, Bentham, David Ricardo, Malthus, James Mill, John Stuart Mill, Sr., Torrance y muchos otros que vivieron desde mediados del siglo XVIII hasta el siglo XIX. Solo en cierta medida se puede identificar a esta escuela del pensamiento con el liberalismo. No se trata de un grupo homogéneo de pensadores ni sus teorías son monolíticas. Abarcan cerca de 150 años y forman un grupo heterogéneo y numeroso. Sus miembros incluso pertenecieron a partidos políticos diversos, conservadores, liberales, filósofos, radicales. De sus numerosas contribuciones a la ciencia económica y al desarrollo del pensamiento general, solo voy a analizar algunos pocos aspectos, aquellos que me parecen más interesantes desde el punto de vista de la filosofía. Al respecto, y a pesar de la diversidad mencionada, hay dos características comunes bien definidas. Los economistas clásicos ingleses son fundamentalmente reformadores, y los economistas clásicos ingleses apoyan un sistema de libertad Principios de la economía clásica. La economía clásica se deriva de diferentes principios, pero los más destacados son estos. El libre mercado dará como resultado una asignación óptima de los recursos. El libre mercado siempre dará una reacción positiva sobre los recursos asignados. El gobierno no debe intervenir en el funcionamiento del mercado. De hacerlo, solo generará ineficiencia y obstaculizará alcanzar el equilibrio del mercado. Cada vez que el gobierno decide intervenir, creará un desequilibrio en la economía que costará equilibrarlo otra vez. Los precios se ajustan de manera natural al alza o a la baja, incluyendo los salarios, para que los mercados logren su equilibrio. Los precios también se equilibrarán para que haya un buen equilibrio en la economía. El mercado del trabajo se encuentra en pleno empleo. Si se observa desempleo, este será de carácter friccional o voluntario. La producción total está determinada por el empleo de los recursos. De esta forma, la oferta está dada y los cambios en la demanda solo generan cambios de precios. La producción total se determina por los empleos. Cuando la oferta esté dada, los cambios en la demanda generarán cambios en los diversos precios, tanto como que suben o que bajen. La política monetaria es ineficaz. La política monetaria es una disciplina de la economía que controla los factores monetarios, pero a fin de cuentas los controla de manera incorrecta y eso provoca que sea ineficaz. La política fiscal es ineficaz. También como la política monetaria, la política fiscal es una disciplina de la economía. Esta se centra en la gestión de los recursos, pero también los distribuye de manera incorrecta y eso provoca que sea ineficaz. El valor de un bien está determinado por la cantidad de trabajo que se utiliza en un producto. Entre más se tarde en crear un producto, más grande será su precio. La responsabilidad que un individuo particular tiene sobre su política de gastos y comportamiento financiero tiene que ser replicada en el sector público. En la riqueza de las naciones se expone claramente cuál es el comportamiento fiscal que el Estado debería mantener
y cuáles eran los efectos sobre la economía que dicho comportamiento podría generar. Número 1. Gasto público. Lo que es prudente en la conducta de una familia nunca será una locura en la de un gran reino. El rechazo al despilfarro de recursos tenía que ser mantenido tanto como por los particulares como por el Estado. Número 2. Presión tributaria. Adam Smith ya en 1776 había entendido los efectos que una elevada presión tributaria tendría sobre la economía, siendo precursor de la idea que siglos más tarde haría famoso el economista americano Arthur Laffer. Número 3. Deuda pública. Adam Smith admite otras consecuencias fuera de tiempos de guerra, por las cuales el Estado estaría obligado a endeudarse. Desastres naturales, hambrunas, pestes, entre otras. Los efectos de una política de endeudamiento permanente también estaban presentes en la obra de Smith. Cuando el gasto público es financiado mediante deuda perpetua, es sufragado mediante la destrucción anual de algún capital que existía antes en el país, por la devastación dañina de una fracción del producto anual que se destinaba con anterioridad a la manutención del trabajo productivo hacia la del trabajo improductivo. A lo largo de la riqueza de las naciones, Smith había dejado muy en claro que lo ideal sería ir cancelando la deuda cuando los hechos extraordinarios que llevó el Estado a emitirla sea superado. Es decir, sería necesario mantener superávit primario suficiente para que el Estado pudiera generar un excedente para pagar paulatinamente la deuda. Número 4. Emisión monetaria. Quedó bastante claro el posicionamiento del escocés respecto a la emisión pública de moneda en el siguiente extracto de su famosa obra. Una vez que las deudas públicas han alcanzado un cierto nivel, creo que no hay ni un solo caso en que hayan sido pagadas de forma honesta y completa. Buenas tardes, mi nombre es Christopher Amador y yo les hablaré sobre algunas características de la economía clásica inglesa. Una de las primeras características es la metodología de los clásicos. La metodología de los clásicos estaba fuertemente influida por los desarrollos científicos tempranos, derivados de Newton y la tradición o analítica trazable a Kant. Objetivos o áreas de interés. El foco de atención son los grupos o clases de individuos. La economía clásica que estudia lo que determina los salarios recibidos por los trabajadores, en general más que de lo que cada trabajador individual recibe. Principales leyes económicas, las que se refieren a las leyes de Petty y ley de Engel. El progreso técnico reduce los costos de transporte, quiere decir que aumenta los ingresos, también o el poder de compra de los mismos. La problemática y legado. La visión del futuro a largo plazo de muchos de los clásicos era más bien pesimista. Eso llevó a muchos a calificar la disciplina de ser la ciencia lúgubre. Esto no se debe, como muchos asumen, solo a la visión de Malthus, sino más bien a una generalizada en la escuela. Dicotomía clásica. Los clásicos creían que las variables nominales o monetarias y las real o físicas pueden ser analizadas independientemente. La cuestión de la cantidad del circulante. Los clásicos, especialmente los tempranos, estaban fuertemente influidos por la teoría cuantitativa del dinero, que heredaron de las posiciones de Locke, Hume y Richard Cantillon. Gracias por su atención. Estas fueron las características de la economía